Luces de colores proyectaban suaves halos sobre el salón de baile. El aire se impregnaba del aroma glaseado y los aplausos entrecortados. El perfume de mi madre flotaba entre las notas al acercarse. Su sonrisa, brillante y ensayada, decía: «Le daremos a tu hermana el coche que le regalaron los padres de tu novio». Junto a ella rió Daniele, con lentejuelas brillando como chistes privados, mientras mi padre rondaba, sin formalidad forzada. Evan arqueó una ceja desde el otro lado de la sala. Una pregunta amable, sin salvación a la vista, solo confianza, firme y precisa. Saboreé la dulzura y la humillación mezclándose, ambas desapareciendo demasiado despacio como para tragarlas. Al cambiar la canción, busqué en mi bolso. Mis dedos encontraron el primer sobre y la promesa de una respuesta que me esperaba dentro. La banda empezó a tocar otra canción lenta, pero las risas se habían diluido en el eco de las campanadas de cristal cerca de la mesa del pastel. La sonrisa de mi madre no se movió cuando dije: «Estás regalando nuestro regalo de bodas». Solo se iluminó. Una actuación de calma. Daniele ladeó la cabeza con voz melodiosa. «Tranquila, es solo un coche». Detrás de ella, las cejas de mi padre se fruncieron como papel viejo, intentando comprender. Evan me rozó el codo, interrogando en silencio. Asentí una vez y saqué el sobre de mi bolso. Un papel más pesado que el oro. El tono de mamá se mantuvo preciso. «No hagas de esto un problema, Nova». Respiré. Tu sobre estaba vacío. Las palabras sabían a deliberación, no a estruendo. Las lentejuelas de Daniele volvieron a reflejar la luz, parpadeando como señales de advertencia en aguas tranquilas. En ese brillo, sentí que la habitación contenía la respiración, esperando el sonido del papel rasgando la verdad en público. El sobre se abrió con un sonido que cortó los violines como una cuchilla que prueba la verdad. Evan puso el papel en mi palma, con la mirada firme, como si la decisión ya hubiera vivido en nosotros. Mi padre lo cogió antes que mi madre, recorriendo las líneas demasiado rápido como para ocultar su esperanza de que las palabras se reorganizaran en obediencia. La risa de Daniele se quebró cuando la palabra, notorizado, surgió en el aire, brillante y extraña entre las copas de champán. Dije, casi sin aliento, que todos los regalos de boda, incluido el vehículo a mi nombre, no pueden transferirse sin mi consentimiento por escrito. Llegó un silencio, no vacío, sino denso, envolviéndose sobre la música hasta que cada sonido se ahogó en él. La voz de mamá se atenuó. «No puedes hablar en serio». Daniele repitió: «Nos estás amenazando en tu propia boda». «Estoy poniendo un límite», respondí. «La ayuda no es robo, y el amor no es acceso». Las palabras no resonaron. Aterrizaron y se quedaron. Papá rió una vez, seco y sin aire. «Es mezquino, Nova». «No», dije en voz baja. «Es la primera cosa honesta que he hecho en público». La mano de Evan encontró la mía. Un aplauso silencioso que nadie más pudo oír. La banda esperó. Los invitados esperaron. El viejo guión esperó a que me retirara, pero no lo hice. Me giré hacia las luces del suelo, sintiendo el zumbido bajo mis zapatos, como un permiso para moverme de nuevo. Detrás de mí, papel doblado dentro del sobre. Todavía caliente, todavía mío. La música volvería pronto, pero no el orden de siempre. La mañana se derramó en la cocina como algo inseguro de ser bienvenido. El vestido colgaba sobre una silla y el ramo se desplomaba en un vaso que había perdido su brillo. Evan preparó café mientras yo revisaba mi teléfono, medio despierta, medio preparándome. La primera publicación me impactó como estática en el pecho. La foto de Daniele decía: «Hay gente que valora más el dinero que la familia». Mamá ya había comentado: «Dejar ir es doloroso, pero a veces necesario». Me quedé mirando hasta que la pantalla se atenuó. La luz azul tiñó mis manos de un color pálido fantasmal. «No», dijo Evan en voz baja. «Está reescribiendo la historia antes de que se asiente». Tenía razón. Ese era el ritmo familiar. Quien habló primero poseía la verdad. Llegó un segundo ping. Un enlace de GoFundMe. Título: «Emergencia vehicular causada por traición». Reí una vez, aguda y hueca. Evan sirvió el café. Karma donó. Leyó en voz alta, con una media sonrisa firme. Asentí. «Lo borrará pronto». Durante un largo minuto, no hablamos. Solo el zumbido del aire acondicionado, la taza enfriándose entre mis palmas. El silencio aún no era paz. Era el sonido de la distancia aprendiendo a tomar forma. Cuando el reloj marcó las 9, cerré el teléfono, escribí: «Estamos bien», la nota del refrigerador de la semana pasada, y la prendí con un recibo del supermercado.
Entonces miré a Evan y le dije, «Vamos en coche». La autopista se extendía como una respiración contenida. Las luces de la ciudad se encogían tras nosotros hasta convertirse en solo sugerencias en el espejo retrovisor. El viento entraba a raudales por las ventanillas abiertas, tirando del mapa doblado entre los asientos, cuyos pliegues brillaban suavemente bajo la luz del salpicadero. Ninguno de los dos habló. El silencio no era tenso. Era merecido, limpio como una cerradura nueva al cerrarse. En una parada de descanso, vi mi reflejo en la ventanilla del coche. El pelo recogido, los ojos aún cansados pero vivos. Evan siguió mi mirada. «Pareces tranquilo», dijo. «Me siento desenganchada». Respondí como quien lleva una década conteniendo la respiración y por fin recuerda cómo inhalar. Sonrió. «Los límites hacen eso». Comimos bocadillos de gasolinera, de esos que saben a libertad y sal, y vimos pasar camiones borrosos como estrellas en movimiento. Cada kilómetro construía un muro que la vieja casa no podía escalar. El coche zumbaba bajo nosotros, fiel, reclamando lo nuestro. Cuando el amanecer empezó a filtrarse por los retrovisores, susurré, «Deberíamos parar al llegar a la costa». Evan asintió, con la mirada fija en el horizonte. Por primera vez en años, el camino que teníamos por delante se sentía lo suficientemente tranquilo como para pertenecernos. 3 días después, paramos junto a un pequeño lago para descansar después de horas de viaje. Evan fue a tomar un café mientras yo revisaba mi móvil. Un nuevo mensaje de mamá parpadeó en la pantalla. «La familia ayuda a la familia. No nos alejes así». Lo leí 2 veces. Ninguna disculpa, solo la misma frase de siempre que convirtió mi reacción en un error que corregir. Navegando por mis fotos, encontré la imagen de la carta. Notariada, papel blanco, sello rojo. Mi firma aún en negrita. Lo devolví con la leyenda, «Ayuda no es robo». Luego bloqueé su número. Tranquilo y definitivo, como cerrar una puerta que ya no llevaba a ninguna parte. Evan regresó y me puso una taza delante. «¿Estás bien?», preguntó. «Solo estoy borrando una vieja costumbre», dije, respondiendo cuando el silencio habría sido suficiente. Nos sentamos un rato, observando el movimiento del agua. Sin simbolismo, solo cansancio y ligereza a la vez. El silencio ya no parecía distancia. Parecía espacio para respirar. Si alguna vez tienes que elegir entre la armonía y el respeto por ti mismo, elige la que te permita respirar mejor. El silencio después del lago nos siguió a casa, firme como la respiración después de dejar de llorar. Durante unos días, intenté llenarlo con tareas, listas de reproducción, cualquier cosa que sonara control. Nada funcionó. Fue entonces cuando llamé a una terapeuta. Su oficina olía a papel y silencio. Me senté frente a ella, con las manos alrededor de una taza que se había entibiado hacía 1 hora. «Llevas 10 minutos mirando la misma taza», dijo. «Supongo que me estoy desintoxicando», respondí. Por obligación, ladeó la cabeza. «No por duelo». Negué con la mía. Pensé que los extrañaba, pero creo que solo extrañaba ser predecible. Anotó algo, con el bolígrafo firme, deliberado. «Dejar morir esa versión de ti mismo no es egoísta», dijo. «Es respeto por uno mismo». Esa palabra me acompañó más que cualquier diagnóstico. Respeto, algo que solía repartir como servilletas. Para la 4ª sesión, dejé de mirar el móvil en los descansos. Sin mensajes nuevos, sin presión para dar explicaciones. Afuera, un generador zumbaba desde el edificio de al lado. Normal, paciente, viva. Cuando me preguntó qué pensaba hacer a continuación, le dije, «Cambiar las cerraduras». Asintió. «Pues empieza por ahí». Ese fin de semana compré cerraduras nuevas. Evan extendió las herramientas por la entrada como un ritual silencioso. Las llaves viejas estaban en un cuenco sobre la encimera de la cocina, pequeñas y sin brillo, llenas de recuerdos. Durante años, habían sido la entrada a la casa de mi familia, una comodidad que llamaba amor, un hábito que llamaba confianza. Nunca me había dado cuenta de lo fácil que era acceder a ellas. Evan taladró el nuevo teclado mientras yo barría los restos de metal. Cuando introdujo el primer código, el pestillo se deslizó como un cerrojo al cerrarse. No había llave de repuesto debajo de la maceta. No había números de contacto de emergencia debajo de mamá o papá. Los borré de mi teléfono esa tarde, uno por uno. El silencio que siguió no fue una pérdida. Fue el sonido de la posesión. Pegué el nuevo código en el interior del cajón de la cocina. No oculto, solo privado. Más tarde,
Mientras lavaba los platos, me di cuenta de que la cerradura era más que un simple trozo de metal. Era la prueba de que los límites se podían construir, no implorar. Evan secó el plato junto a mí y dijo, «Se siente diferente, ¿verdad?» «Sí», dije, como el aire que finalmente circula en una habitación que ha estado cerrada demasiado tiempo. El mapa de nuestro refrigerador reflejó la luz, rutas que nunca habíamos recorrido. Mañana emprenderíamos un viaje por carretera. Salimos antes del amanecer, con el cielo aún adormecido. Evan condujo mientras yo trazaba la ruta en el mapa de la noche anterior. Cada chincheta roja, una promesa que nos habíamos hecho. El coche zumbaba constantemente bajo nosotros. El mismo camino que ellos habían intentado tomar. Sin llamadas, sin mensajes, solo la carretera extendiéndose como algo que valía la pena hacer. 2 horas después, en una gasolinera, me vi en la ventana. Sin maquillaje, con el pelo recogido, la mirada despejada por primera vez en meses. «Te ves tan tranquilo», dijo Evan, destapando una botella de agua. «Me siento liberado», le dije, como si por fin hubiera recordado cómo respirar. Sonrió tranquilo y seguro. Los límites lo consiguen. No hablamos mucho después de eso. No hacía falta. Cada kilómetro que nos separaba de mis padres se medía en alivio, no en resentimiento. Por la tarde, apareció la orilla. Acantilados pálidos contra un cielo azul. Paramos el coche. Salí y dejé que el viento hiciera su propia música. Evan se apoyó en el capó, mirando hacia afuera. «¿Recuerdas cuando dijiste que nunca volverías a bailar?» Asentí. «Resulta que te equivocaste en muchas cosas». Sonrió, como si pensaras que los necesitabas para sentirte completo. La marea respondió por ambos. No nos apresuramos a dejar la costa. Las puertas del coche permanecieron abiertas y el motor hizo tic-tac mientras se enfriaba. Evan se apoyó en el capó. «Estabas completo el día que dijiste que no», dijo. «El resto fue limpiar». Lo miré. Solía pensar que decir que no significaba perder a la familia. Asintió. «Ahora significa cuidarte a ti mismo». Durante mucho tiempo, solo escuchamos. No a las olas, sino a la quietud que no necesitaba arreglos. «Me sigo preguntando si alguna vez lo entenderán», dije. «Tal vez no», respondió. Comprender nunca fue su trabajo. Esa frase aterrizó en un lugar profundo, simple y firme. En el camino de regreso, las luces de la carretera parpadearon una a una. No parecía simbólico, simplemente se sentía seguro. Hablamos de la compra, del trabajo, de cualquier cosa que sonara a vida normal. Cada tema parecía una prueba de que teníamos una. Evan se acercó y me rozó la muñeca. «¿Ya estás listo para imprimir esas fotos?» «No todas», dije. «Solo la que dice la verdad». Sonrió. «Entonces empieza con eso». De vuelta a casa, imprimí las fotos una semana después. La mayoría eran perfectas. Sonrisas enmarcadas, ángulos practicados, todo lo que mi madre habría probado. Entonces encontré la que Evan quería decir. No era una farsa. Mamá frunció el ceño. Daniela aturdida. Yo sosteniendo el sobre. Evan firme a mi lado. Alguien debió haberla tomado por accidente, pero contaba toda la historia mejor que cualquier discurso de tostadora. La sostuve bajo la lámpara un buen rato. El papel se sentía más pesado de lo debido. Evan se acercó secándose las manos. «¿Esa es?» «Sí», dije. «Es la real», asintió. «Entonces quédatela». Deslicé la foto detrás del marco de cristal, ocultándola entre las posadas. No para enterrarla, solo para recordar dónde está la verdad. Esa noche, cenamos en hablar del pasado. Sin análisis, sin refritos, solo platos, silencio y el zumbido del refrigerador como una paz de fondo. Antes de acostarme, escribí una línea en una nota adhesiva y la pegué detrás de la foto. «Real es suficiente». Por primera vez, esa frase no necesitaba defensa. Todo de la familia drama.